Santo día, queridos legionarios, en este nuevo día 29 de noviembre del 2022, que Dios nos regala para hacer méritos para la vida eterna mediante el auxilio de su divina gracia. Pedimos esta gracia para justamente realizar este 12º video sobre la Legión de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos la llama de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, Padre nuestro, derrama los dones de tu Espíritu sobre el mundo. Enviaste al Espíritu a tu iglesia para iniciar la enseñanza del Evangelio. Que sea ahora tu Espíritu el que continúe trabajando en el mundo a través de los corazones de todos los que creen en ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor, ábreme los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La primera reunión, decíamos ayer, quedándonos en esa parte, no lo decimos nosotros, sino que lo dice el manual. Fue entonces en Irlanda. Aquel primer alistamiento de legionarios de María se hizo en Meira House, Francis Street, Dublín, Irlanda, a las 8 de la noche del 7 de septiembre de 1921. Debemos acostumbrarnos que las cosas no surgen por generación espontánea, espontáneamente, sino que siempre requieren un contexto, una situación histórica, y por eso entonces se producen tales circunstancias. ¿Por qué la Legión de María nace en Irlanda? Que aquí entonces ustedes están viendo el mapa. Esta isla es Inglaterra, el United Kingdom, el Reino Unido. Y aquí tenemos a Irlanda. Aquí tenemos la capital, Dublín, aunque está dividida en dos partes. Como ven, Irlanda del Norte, que tiene otra capital, y esta es Irlanda del Sur. Ya vamos a verlo en todo el contexto de el mapa. Aquí no se detengan en la fotografía, eso ya lo vamos a explicar en este mismo video, pero miren, acá está Irlanda y acá está entonces Inglaterra, y aquí nosotros, o la mayoría de nosotros, en el continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica. Muy bien. Entonces, más o menos la idea de... Pero entonces vamos a un contexto histórico sumamente importante. Como ustedes ven, en 1500, una época, ese inicio del 1500 está marcado por muchos sucesos, y el final del 1400 también. Ya habíamos visto descubrimiento de América, 1492. Pero ahora nos vamos a fijar en la historia justamente de una de esas dos islas que habíamos dicho, en Inglaterra, y al lado su par, Irlanda. Porque ahí vamos a tener un rey católico de palabra, de nombre, pero de vida totalmente todo lo contrario, que va a estar a cargo de Irlanda desde el 1509, dice rey de Inglaterra y señor de Irlanda.
hasta su muerte, que será en el 47, 1547. Y este personaje es el peor rey que Inglaterra ha tenido. Lo peor de lo peor está puesto en esta persona. Es Enrique, aunque allá arriba dice Enrique VIII y acá 7, un error al escribir, pero es Enrique VIII, 8. Esos son números romanos. Se casó 6 veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Pasa la historia como asesino, y especialmente como asesino de sus esposas. A 2 las mandó como rey, no necesitaba envenenarlas y a ver que no se den cuenta. Hace 500 años atrás no había posibilidad de saber de que murió una persona, si envenenada, cosas así. Por lo tanto, no, a la guillotina, soy el rey, decreto, y esta ya me cansó. Así pasó con su primera esposa, que terminó en la guillotina, que se llama... ahora me olvidé cómo se llama la primera, pero ella no la quería y ya contamos esta historia, puso los ojos en otra que es Ana Bolena, que le va a suceder exactamente lo mismo, no se dio cuenta la pobrecita. Entonces quiero casarme con Ana Bolena y no dejar a la reina. El Papa le dice que eso, rey, usted católico, no lo puede hacer. Ya lo explicamos, porque una vez que uno se casa, ya está casado para siempre. La cuestión es que el rey dice, me importa lo que diga el Papa, ahora yo voy a ser el jefe de la iglesia, católica en Inglaterra, y por eso esa iglesia va a tomar el nombre de anglicana, ¿no es cierto? Pero no, la iglesia, seguimos siendo católicos y aquí yo ahora soy el jefe de la iglesia. Y en la iglesia católica, el tabaluco, lo que yo diga, eso es lo que es. Es decir, la iglesia católica dice lo que es porque Dios lo ha revelado. Justamente al Papa le hubiera sido más fácil decirle cásate, seguimos siendo amigos, pero no va. Al que yo tengo que obedecer ha dicho que lo que Dios ha unido, el hombre no lo puede separar, y por lo tanto estás casado, rey. Yo no te puedo dar el divorcio porque eso no está bajo mi jurisdicción. Por lo tanto, entonces se separa de la iglesia, pero él dice, seguimos siendo católicos, pero acá en vez de ese que está en Roma, todas las disposiciones de cómo, lo que vamos a querer, lo que vamos a practicar, todo lo vamos a hacer según lo que yo diga, porque yo soy el rey. Rey absoluto, lo que yo digo en cualquier materia, ¿no es cierto? Si mañana necesitamos que llueva, yo voy a decretar que llueva y va a tener que llover, porque yo soy el rey, un loco, pero en todos los sentidos. Entonces también dijo, yo voy a tener todos los bienes de la iglesia, y como no quiero a los monasterios, todas las riquezas de los monasterios que tienen tierras, posesiones, todo eso pasa a mi poder. Y aquí entonces, solamente como para dar un pantallazo nada más, miren, todo esto, incluso esta nota que les voy a leer, están en el museo, es decir, cualquier persona puede ir al museo y ve el original. Mandó entonces a sus soldados a tal monasterio a que traigan todo el oro que tengan en objetos, crucifijos, lo que sea. Pero el abad se opuso y le dijeron
al rey que no pudieron traer el oro de ese monasterio porque el abad fuertemente se opuso. Bueno, se montó en cólera y por escrito, por eso lo tenemos, está en un museo que se llama Norton Priory. Ahí quedó escrito la orden del rey. Dijo así: que ese abad fuera ahorcado y después destripado y cortado posteriormente en 4 pedazos. ¿Se dan cuenta ustedes? Lo podían meter en la cárcel, listo, y sacarle todo. Ni meterlo en la cárcel, acá venimos, entramos y te sacamos todo. Bueno, lo ahorcamos. No, lo vamos a ahorcar, lo vamos a destripar y lo vamos a cortar en 4 pedazos. Muy bien, para hacerse una idea entonces de la brutalidad que fue todo esto, antes de pasar a eso, y entonces el rey tiene su reino aquí en Inglaterra, pero bajo su dominio está esto, que es Irlanda, donde nace la Legión. Irlanda fue evangelizada por un santo, San Patricio. Si ustedes ven, en Estados Unidos se festeja mucho, igual que en Irlanda, el día de San Patricio, porque los primeros católicos que llegaron a Estados Unidos justamente eran irlandeses. Nosotros difícilmente vamos a encontrar ingleses católicos, porque todo eso el rey lo fue matando. Pero ¿y por qué no lo hizo lo mismo con la gente de Irlanda? Bueno, todo lo que se me opone, vamos a hacer justamente lo mismo que hicimos en nuestro reino. Porque aquí San Patricio había arraigado tan fuertemente la fe, hoy cuando celebran San Patricio, por lo menos en Estados Unidos, ¿sabes lo que llegan a hacer en Nueva York? Al río, lo pintan de verde, le echan una sustancia y ese día está el río verde, como todo Irlanda es muy verde, ¿no es cierto? Y hacen sus desfiles en las calles y se corta el tránsito y todo lo demás. Y no se traslada el día de San Patricio a otro día, no, es ese día. Fíjense, ¿no es cierto? La fe fuerte. Un irlandés, ¿no es cierto?, sin San Patricio no podríamos decir no existe. De esa manera entonces este gran santo arraigó, y San Patricio no era irlandés, vino a misionar aquí. De esa manera arraigó la fe, y todos los intentos que hizo este rey y todos los siguientes, ¿no es cierto?, fue justamente para eso. A tal punto que la tuvieron que dividir, porque el dominio que tuvieron un poco fue acá en el norte, pero no en el sur, en la gran parte del sur. Con esa gente entonces aguerrida en la fe, estamos hablando después, casi 400 años después de todo eso, pero que esto fue una constante, ¿no es cierto? Los irlandeses siempre vieron a los ingleses como los protestantes, aquellos que dejaron la obediencia al Papa, a la Iglesia Católica, para hacer su propia iglesia. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta gente? Es esta: ¿cómo vamos a seguir nosotros a este hombre y a sus sucesores? Porque hace poco murió la reina Isabel de Inglaterra, ahora le pusieron como rey a Carlos III. Y todos los reyes, desde este hasta hoy, que ahora está este rey Carlos, son, diríamos así para entenderlo bien, el papa de la iglesia anglicana.
Todos los anglicanos dicen, bueno, lo que diga nuestro Papa, que es el rey de Inglaterra. Inglaterra sigue teniendo un rey o una reina, aunque no gobiernan, no toman decisiones políticas, tienen un primer ministro, ¿no es cierto? Hicieron una unión entre conservar la monarquía, pero que no gobiernen ya más los reyes ni nada de eso, sino que gobierne un sistema político que sea elegido por el pueblo, y entonces haya un primer ministro que va a tomar las decisiones. Pero en cuanto a todo lo religioso, sí, el rey sigue siendo entonces el que va a gobernar. Muy bien, entonces, ¿cómo es posible? Se preguntaban los irlandeses, ¿no es cierto?, que nosotros tengamos que seguir a un hombre que es un asesino, que ha matado a sus esposas, pero que no ha matado solamente a sus esposas, sino que ha matado pero a miles y miles, el que no hace lo que yo digo, el que no me sigue a mí incluso como si fuera Dios, y lo que yo digo, si ahora hay que rezar Padre Nuestro de tal manera, lo van a rezar porque soy el jefe. Soy el Papa de la fe en Inglaterra, entonces va a la muerte. Pero ¿a quién estamos cambiando? Estamos cambiando a un hombre, y de lo peor, por seguir al mismo Hijo de Dios. Aquel que es Dios, aquel que vino, aquel que justamente el pecado no tuvo nada que ver con él. La ira, la lujuria, la gula, nada de eso tuvo que ver con él, porque en él nunca hubo pecado. Y que en vez de buscarse a sí mismo el poder, todo lo demás, no. Siendo Dios se hizo hombre, se anonadó. Y para salvarnos murió en la cruz, y muerte de cruz. Pero ¿cómo vamos a hacer ese cambio? ¿No es cierto? Vamos a dar la vida. Si nos quieren hacer desaparecer como hicieron a desaparecer a todos los ingleses católicos, bueno, vamos a dar la vida. Y así entonces no pudieron doblegar la fe de los irlandeses. Y esa fe sí, se fue transmitiendo, porque esta situación no acabó en el 1500, sino que llegó hasta hace muy poco. Por lo tanto, entonces, en ese clima de gente que sabe luchar por la fe, es que están estos hombres, ¿no es cierto?, Franduf, están Edel Quinn, están... Mire, acá dice enviados de la Legión. ¿Qué son los enviados? Una vez que la Legión se estableció aquí, como estamos viendo, 1921, ¿no es cierto? Y empezó a ser conocida primero en Irlanda, pero después en otros países. Entonces querían quería que gente que conociera la Legión llegaran a distintas partes. Y entonces todos estos son los primeros de aquellos tiempos, del 1930 por ahí, que van a ser enviados a las distintas partes del mundo, donde solicitan saber qué es esto de la Legión de María. Y aquí entonces, aquí estamos, el África está tapada por toda esta gente, pero vamos a llegar a Edel Quinn. Ahí va a llegar Edel Quinn, y una persona que renuncia a todo, no estaba casada, no se va a hacer monja tampoco, y va a quedarse ahí en el África. Alfonso Lambe había entrado a los 15 años a una vida religiosa, pero por su falta de salud, le dijeron que no podía seguir, porque ellos eran misioneros y tenían que ir por todo el mundo, y con su salud él no le iba a poder, así que lamentablemente tiene que dejar la vida religiosa muy temprano, a los 18 años, y ahí es donde se incorpora a la Legión. Y entonces él se va a venir para aquí. Va a empezar a trabajar Centroamérica, Sudamérica, y nunca más va a volver a Irlanda,
va a morir en Argentina, ahí están sus restos en Argentina, y va a morir justamente de lo que le habían dicho ahí en esa congregación religiosa, que su salud no le iba a permitir llevar una vida de misionero. Y sin embargo él lo va a hacer, y lo va a hacer, pero todos admiraban que no se cansaba, que seguía, que trabajaba y todo lo demás. Claro, le costó la vida porque su salud no se lo permitía, pero él trabajó hasta ahí. Es decir, ¿cómo es posible? Es porque justamente estaban por generaciones y generaciones firmes en la fe. Nosotros tenemos que hacer una pequeña cosita, ¿no es cierto? Y, qué gran sacrificio que estamos haciendo. Para los que conocen, ¿no es cierto?, especialmente mexicanos, la historia de los cristeros, podríamos decir algo parecido. Por eso ponemos justamente esa imagen ahí. Muy bien, ahí tenemos entonces cómo la legión se distribuyó. El texto sigue, ¿no es cierto?, que vísperas de la fiesta de la Natividad es cuando nació el 7 de septiembre. Nosotros celebramos la fiesta, toda la iglesia y en gran parte del mundo es día de precepto. Ese día hay que ir a misa. El 8 de diciembre, que es la fiesta de la Inmaculada Concepción. Ahí la Virgen fue dada a luz. 9 meses, fue concebida en el vientre de Santa Ana. Esta es Santa Ana, parece la Virgen, pero en realidad la Virgen es la niñita esta. Fue concebida el 8 de diciembre y 9 meses después, el 8 de septiembre, nace. Acá estamos en el 8, en esta imagen, en el 8 de septiembre, Natividad, nacimiento de la Santísima Virgen María. La tarde anterior, entonces, había coincidido que se habían puesto que vamos a reunirnos en ese día, ¿no?, pensando que era la víspera del nacimiento de la Virgen, para iniciar la Legión de María. Un solo detalle muy rápido, ¿no es cierto? A primera vista podemos confundir esta imagen con la Virgen. Muchas imágenes se ve a la Virgen así. La Virgen de Guadalupe también es muy parecido a esto. Pero la Virgen es la niñita. Pero claro, las madres siempre, o los hijos mejor dicho, se parecen a su madre y a su padre, así que rasgos de la Virgen tienen que estar en su madre. Pero acá señalamos otra cosa aparte de eso, es que cuando se concibe a nuestro Señor Jesucristo en las entrañas purísimas de la Santísima Virgen, cuando se concibe, ¿no es cierto?, un ser humano, 23 cromosomas o genes son parte del padre y otros partes de la madre, es decir, mitad y mitad. Después las características no quiere decir que el niño tenga la mitad de las cosas parecidas al padre y la mitad. Después se van repartiendo esa división en distintas cosas, ¿no es cierto? Pero cuando la Virgen concibe a su hijo, no interviene en la otra parte, dando sus 23 genes, los cromosomas y todo lo demás. Por lo tanto, entonces, nuestro Señor Jesucristo habrá tenido una imagen física muy parecida a la de su madre. Y la Sagrada Escritura dice esto del Mesías, el más hermoso de los hombres. Y nosotros por ahí queremos darle una belleza como humanamente entendemos, ¿no es cierto? Bueno,
ahí en la Basílica de la Inmaculada Concepción, en Estados Unidos, en la capital, en Washington, han hecho un Cristo todo rubio, de ojos claros, no tanto a eso, sino toda su figura, su presencia. Cristo a veces lo querían agarrar, apedrear, y él pasaba por entre medio de ellos y no pasaba nada. Tenía una majestad, una presencia, y la Virgen entonces lo mismo, porque toda esa presencia, diríamos, física, ¿no es cierto?, también estaba acompañada de la divinidad, la tomó de la Virgen, porque no hubo cooperación, colaboración de varón alguno. Entonces también todo eso es parte de la Santísima Virgen, aún en el aspecto humano. Muy bien. Entonces dice que la fecha del 7 de septiembre, dictada al parecer por circunstancias fortuitas, se tuvo al principio por menos apropiada que si hubiera sido al día siguiente. Solo después de algunos años en los que María dio pruebas señaladas de su amor verdaderamente maternal, se echó de ver que no fue un rasgo menos delicado el que mostró hacia la Legión, haciendo coincidir su fundación con la hora de su nacimiento. Dice la Sagrada Escritura, Génesis 1, capítulo 1, versículo 5, que el primer día de la creación estuvo compuesto de tarde y mañana. Y entonces, si el primer día, vamos a ver entonces ese 7 de septiembre por la tarde, ya no es 7 de septiembre para la Sagrada Escritura, porque ya es un nuevo día. Ponemos aquí el Viernes Santo, porque el sumo sacerdote y todos los demás que acompañaron a nuestro Señor Jesucristo, acá están los hipócritas, para ver que lo crucificaran, le fueron a pedir a Poncio Pilato, eran menos de las 3 de la tarde, porque justamente se están diciendo que mate a los crucificados, que los hagan morir. Estaban crucificados pero estaban vivos, que los hagan morir, porque este día viernes estaba terminando e iba a comenzar el día sábado, que es un día sagrado para el pueblo de Israel, todos los sábados, porque así lo pide el tercer mandamiento: santificarás el día del Señor, en él no hará trabajo ni tú, ni tus hijos, ni tu esposa, ni tus siervos, ni el extranjero que vive en tu tierra. Y se le fue la mano a Dios porque dijo, ni tus animales. Bueno, acá nadie trabaja, porque este es el día del Señor, porque en 6 días, todo esto lo dice el tercer mandamiento, vayan al Éxodo capítulo 20, porque en 6 días Dios hizo todo lo que existe y el séptimo descansó. Así que ustedes hagan lo mismo, trabajen 6 días y descansan el día para dar gracias a Dios, alabar, reunirse en las sinagogas, el día del Señor, el día de descanso. Muy bien, le dicen a Pilato, ya va a comenzar el sábado, y si no bajamos a esta gente, ya no nos va a dar tiempo ni dar sepultura, vamos a profanar. Acaban de matar al mismo Hijo de Dios, y estaban preocupados de no profanar el sábado, como muchas veces le acusaron a Jesucristo. Entonces Pilato va a dar la orden, quiebrenle las piernas para que mueran. A Cristo no lo van a hacer, pues ya estaba profetizado que ningún hueso se le quebraría, solo le van a poner la lanza en el costado, porque ya cuando van a hacer esto ya estaba muerto, es decir, 3 de la tarde.
Pero fíjense en que aún, ¿no es cierto?, lo van a bajar inmediatamente, porque la orden es ahora rápidamente, pero incluso porque hubo ese terremoto, se había nublado todo, así que también le había dado susto y querían terminar todo. Susto hasta el centurión, ¿no es cierto?, que quedó conmovido y dijo, verdaderamente este es hijo de Dios. Por todo esto que estaba sobrenaturalmente ocurriendo en la naturaleza. Entonces todo lo hacen a prisa, con mucho temor, bajan a Jesucristo, y a él no le van a hacer lo que le hacían a todos los cuerpos, de embalsamarlo, como le pasó a Lázaro, ¿no es cierto?, que salió hecho una momia cuando Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera, ahí salió todo embalsamado, todo atado, lo tuvieron que desvendar. A Cristo no le pudieron hacer eso, sino que le pusieron un manto, todo providencial, ¿no es cierto?, lo que hoy conocemos como la sábana santa de Turín, porque está ahí en Turín. Y al domingo, bien a la madrugada, cuando ya podían hacer algo, recién ahí lo iban con los aromas y todos los vendajes, iban a hacer lo que no pudieron hacer, porque ya comenzaba el día sábado, pero estamos hablando de las 3 de la tarde, ¿cuánto habrá bajado y llevarlo a la sepultura? 1 hora, algo así. ¿Por qué? Porque ya comenzaba el nuevo día, no a las 24 horas como decidimos después dividir el día en 24 horas y todo lo demás. Esto tampoco tenían esa clase de reloj. El día comenzaba, como dice la Sagrada Escritura, cuando ya el sol se va apagando, retirando, ya tenemos el nuevo día. Si estos se han reunido un 7 de septiembre a las 8 de la noche, ¿no es cierto?, ahí ya no había sol, ya estaban en realidad en el 8 de septiembre, según como la Sagrada Escritura justamente muestra que es el día, comienza el nuevo día. Comenzarlo a las 12 de la noche es medio absurdo, ¿no es cierto? Pero bueno, así lo tenemos nosotros ya determinado desde que pudimos tener reloj y todo lo demás. Por lo tanto, la Legión nace justamente el día del nacimiento de la Virgen, pero no al terminar ese día, sino justamente al iniciar los primeros albores de la Natividad de la Santísima Virgen. Y las últimas palabras con que terminamos esto es justamente, y ya se termina, con este video terminamos el capítulo 1, cuyo primero y más constante empeño ha sido, esta organización, siempre reflejar en sí misma la semejanza de María como el medio más eficaz para glorificar al Señor y hacerle llegar a los hombres. Cuyo primero y más constante empeño es reflejar la semejanza de María. Es la tercera ordenanza, ¿no es cierto?, que María vea y sirva, ¿no es cierto?, que el legionario encarne de tal manera las virtudes de la Virgen. Se nos fue el tiempo, pero hacemos esto, ¿no es cierto? Miren, habíamos hablado solamente del aspecto exterior de nuestro Señor Jesucristo, cómo sería su aspecto exterior incluso muy calcado de la Santísima Virgen María. Porque no intervienen otros genes en su creación, en su composición física, que son los de la Santísima Virgen. Por lo tanto, entonces, tengan también ese cuidado cuando van a las casas, especialmente las mujeres. Si quieren ser sexys, no están para la Legión de María. Si quieren estar a la moda, ¿no es cierto?, que trata todo lo contrario de lo que Dios hizo con nuestros primeros padres, cuando pecaron y fue a aparecerse a ellos, que estaban escondidos porque estaban desnudos y tapados con unas plantas. Textual dice, con pieles de animales los cubrió, esto hizo Dios con el cuerpo humano, los cubrió. Si hay mujeres que quieren andar descubriendo su cuerpo,
¿no es cierto? Y van a las juntas, y van a los trabajos, visitas, porque es la moda andar con todos los pantalones rotos, mostrando parte de las piernas, o con faldas cortas, o con vestidos escotados, y porque hace calor, ¿no es cierto? Cosas transparentes. No, porque esa no es la Santísima Virgen. Y los legionarios encarnan a la Virgen como lo está diciendo, ¿no es cierto? Y como encarnó Jesucristo aún en su faz física a Nuestra Señora, por ser su hijo. A los hombres lo mismo, no anden con camisas desprendidas ahí, como ven ahí, ¿no es cierto? Alfonso Lambe, Fran Duz, todos de corbata, como han visto todas esas fotitos dispersas en el mapamundo de los enviados, todos con corbata, todos. Sí, legionarios, acostúmbrense a usar corbata. Voy a ir a la misa, voy a usar corbata. Voy a ir a la reunión, voy a usar corbata, voy a usar, eso muestra respeto, muestra que nosotros traten ahí. El Señor esté con ustedes. Termino con eso, ¿no es cierto? La Legión de María muestra el verdadero rostro de la Iglesia Católica, muestra el verdadero rostro. Muestren eso, muestren a la Iglesia Católica, pero de ese Cristo glorioso. No lo sigamos crucificando. El Papa hoy ya es santo, Papa Juan Pablo XXIII, dijo eso de la Legión. El Señor esté con vosotros, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Ave María Purísima, sin pecado concebida.